Amados en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Andrés Andrade, transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en esta colonia Santa Fe. Me siento muy a gusto, espero que usted también, al estarnos contemplando el rostro y, hermanos, sobre todo, manifestar la paz a toda la iglesia. Paz a vosotros. Pues ven, vamos a iniciar en esta cápsula, le he titulado El Justiciero. Y de Dios debemos de aprender muchas cosas. La temática acerca de la justicia ya se ha dado como tema. Y hermanos, se habla de la justicia de los hombres, que es muy falta, la verdad, de emociones, de, hermanos, saber cómo aplicar, en verdad, una justicia ante diferentes casos. Hermanos, les voy a poner un ejemplo primeramente de un hombre que era rey. Y le llevaron a quienes habían transgredido las leyes del rey. Y hermanos, él lo hizo para dominar también una rebelión, ¿sí? Pero resulta que ese ley aplicó su justicia, murieron todos aquellos. Y sin embargo, aquellos que murieron tuvieron de haber tenido una oportunidad, como la vamos a aprender a través de este tema. Pues hermanos, allá en el capítulo 18 vamos a ver cómo es la justicia de Dios y cómo es que el hombre llega a Dios por este caso de Génesis capítulo 18. Dice Génesis en el capítulo 18 a partir del versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces el pecado de estos hombres cada vez era más y más, hermanos, para ofender a Dios. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Les voy a dar una oportunidad, dice Dios. Voy a esperar un tiempo para ver si se apartan de esos pecados. Y entonces dice que Abraham todavía estaba delante de Dios. Versículo 23, se acercóse a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y sigue la charla: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Estas palabras de Abraham las escucha Dios. Hablando acerca de aquellos justos, dice que primeramente hace una pregunta a Abraham: si hubiera en esa ciudad 5, por esos 5 perdonarías a los demás. Si hubiera en esa ciudad 40 justos, los perdonarías. Si hubiera 30, los perdonarías. Y luego, si se hallaran ahí 20, dice el versículo 31, no la destruiré, respondió, por amor de los 20. Entonces el amor de Dios hace, a petición de Abraham, que no se destruya esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 32, y volvió a decir: no se enoja ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y fuese Jehová luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Se deja ver que Dios es misericordioso. Entonces la justicia
va acompañada de la misericordia. No es, repito, como el hombre que aplica la justicia, como el ejemplo que le daba de ese rey que le presentan a unos que se habían rebelado, entraron en una rebelión, mátenlos. No, Dios es diferente. Le voy a decir que Dios juzga al hombre de acuerdo a sus méritos y también sus pecados, pues conoce los pensamientos más secretos del hombre. Dios puede perdonar. Sí. Hermanos, pecados. Si ese hombre también tiene méritos, entonces se ven los méritos del hombre y los pecados para llevar a cabo una balanza y poder aplicar la ley. No siempre, hermanos, se aplicaba la ley. Los méritos que el hombre tiene, muchas de las veces, hermanos, sobresalen, que ayuda a mucha gente, en fin, pero viene a ser un pecado o comete un pecado. Repito, en la balanza Dios sabe perdonar. ¿Por qué? Porque el hombre no castiga toda transgresión de las leyes y justicia. Dios, perdón, aquí rectifico, no castiga toda transgresión de las leyes, sino que, hermanos, su justicia está templada en la misericordia. Y aplicando esa misericordia, Dios perdona con frecuencia al haber arrepentimiento. Si el hombre se arrepiente, ha cometido pecado, Dios le perdona. Dios da oportunidades. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice la letra, aquí en Ezequiel, le digo a usted, en el capítulo 18, Ezequiel 18, en el versículo 32. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Este capítulo 18 se muestra a través del Padre y el Hijo. Al Padre carnal y al Hijo carnal. ¿Por qué? Porque dice que Dios va a castigar al Padre, pero no al Hijo, cuando se comete pecado. Eso es, el alma que pecare, esa morirá. Si el Hijo peca, no tiene por qué morir el Padre. Hablando de eso, se pone una magnífica ejemplarización, porque usted va a leer que si el impío se apartare de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todas las ordenanzas de Dios, todos sus decretos, todos sus mandamientos, Dios le va a perdonar. Por eso es que en este versículo 32, ¿quiero yo la muerte del que muere? No. Convertíos pues y viviréis. Aquí se deja ver precisamente la oportunidad de misericordia de Dios. Si nosotros llegamos a pecar, tendrá que existir un arrepentimiento fiel, verdadero, porque si ya estamos ahí cerca de la tumba, no quiero la muerte del que muero o del que muere. Yo, Dios, no quiero la muerte. Tú tienes que proceder a convertirte para que puedas vivir. Aquí se ve la justicia de Dios, que también nosotros tenemos que aplicar con nuestro prójimo. ¿Sí? Y hermanos, cuando
Ahorita veamos unas palabras de Jesucristo. A esos que amamos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así sea un enemigo, tengo que aplicar la misericordia. Sí, la justicia, pero así como Dios, llevarlo a una balanza. Salmo 103. Dice el rey David en este Salmo 103 y versículo 13. Vea la enseñanza de Dios. Como el padre se compadece de los hijos, tiene que ser un buen padre. Se complace Jehová de los que le temen. Aquí no es un temor de miedo, sino una reverencia, una obediencia. Si tú temes a Dios, haciendo lo que Él te dice, porque Él conoce nuestra condición y pone el ejemplo, así como el buen padre, yo le añado buen padre, porque hay de padres a padres, se complace de los hijos. Entonces el padre se alegra cuando el hijo es obediente. Así yo, para contigo, ¿sí? Si me temes. Yo tengo que aplicar, dice Dios, la justicia y la misericordia. Dice también en el Salmo 116, que está aquí en unas páginas más, Salmo 116, ve al versículo 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. A veces nos dicen, nos invitan a aplicar la ley, pero tengo que hacer uso de la misericordia. Le voy a poner el ejemplo. Una familia. Una familia es como tal. El esposo, la esposa, los hijos. Si yo aplicara la justicia a un padre, ¿qué va a pasar con los demás? Yo tengo que usar de la misericordia para el conjunto. Hay cosas que, aunque pasen los años, no las aprendemos, pero siempre, hermanos, a través del tiempo, ¿sí? La sabiduría llega, va a llegar, porque el mismo Dios dice que busquemos la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, y Dios la va a proveer. Dice también aquí en Deuteronomio 16, hablando acerca de los métodos de justicia. Deuteronomio 16, cuando Dios da las leyes a Moisés. Véase bien, Deuteronomio 16 y versículo 20. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 19. ¿Por qué va a decir aquí Dios, la justicia seguirás? Tiene un porqué. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mucho cuidado. No tuerces el derecho. Por eso nosotros hablamos de las leyes porque las conocemos. Y no, hermanos, no podemos, por algún amigo, por alguna persona, torcer el derecho, o sea, torcer la palabra de Dios. No se puede. Y dice también, no hagas acepción de personas. Tú la justicia la debes de aplicar. Sí. Tampoco tomes porque a ti te dan algo para que ayudes a alguien. Como un ejemplo, si usted sabe de un adúltero, a ese adúltero hay que aplicarle la justicia. Pero hay que ver, le vuelvo a insistir,
quienes dependen de ese adúltero o de esa adúltera. Yo tengo que ver primeramente, sí, ¿por qué? Y no voy a escuchar solamente al acusador, sino también a la acusada, para ver quién tiene la razón. Por eso no tuerzas el derecho. La justicia seguirás, porque vivas y eres la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto se lo dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Y hermanos, ellos lo tienen que saber y tienen que llevarlo a la práctica. Y les decía a ustedes, ¿por qué? Hay una promesa. Si tú impartes justicia y sigues la justicia, vas a poder entrar a la vida eterna. Salmo 19. Regreso al rey David en el Salmo 19. Dice ahí el versículo. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Más ejemplos no podemos tener, hermano, sino el ejemplo del mismo Dios, porque dice los juicios de Jehová son verdad. Entonces yo tengo la verdad, así como Dios la tiene, y si el juicio de Dios es verdad, no es mentira, yo como justiciero, usted, como justiciero, debe de emplear, sí, la justicia, pero también la misericordia. Quizá, hermanos, los hombres de edad, al tener, hermanos, ya una historia en la Biblia, en la vida, se une a la palabra de Dios, porque de los ancianos aprendemos mucho, aunque no estén en la iglesia, ¿eh? Ellos la vida ya les ha enseñado muchas cosas para aportar algo positivo a los jóvenes. Repito, si yo uno esa experiencia que me están dando con la experiencia de Dios o con lo que Dios nos ordena, sabremos hacer juicio, pero también misericordiosos. Le digo por experiencia, muchas cosas se aprenden ya en la edad. Y es cierto, no se puede o no se debe de aplicar. Mire el rey David. Analice bien el caso del rey David. Hermanos, mandó a matar a la esposa, al hombre, y se quedó con la esposa, Betsabé. Ahí hubo premeditación, ventaja, alevosía. Pero ese hombre se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Por eso aparece en Hebreos 11 como uno de los que se van a salvar. Pero eso no quiere decir que ya cauterizada su conciencia sea adúltero y adúltero y adúltero. Porque repito, Dios perdona. Dios es misericordioso. Y no solamente es el adulterio físico, sino el adulterio espiritual, cuando el hombre se entrega a la idolatría. En este mes vamos a hablar acerca del terafín. Y usted va a ver que hay hombres que se volvieron, que se arrepintieron de ser idólatras. Levítico 19. Vamos a ver los méritos. Levítico capítulo 19. Qué hermosa enseñanza ha dejado Dios a través de sus escrituras. Dice el versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Esta referencia la lleva en práctica cuando vive Jesucristo. Amarás. ¿Cuáles son cuáles son los mandamientos grandes de la ley? Porque a veces queremos añadir a palabras de Jesucristo. No, mejor como Él lo dijo. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y toma Jesucristo de este versículo 18 para emitir uno. Y no solamente uno, sino dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta dónde llega el amor al prójimo? ¿Por qué? No te vengarás. No te vengues, porque tú eres un hijo de Dios, porque has creído en Jesucristo, ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Muchas cosas se dan por sí solas ya, hermanos. Solitas se dan, aunque pase tiempo. Dejemos a Dios que Él, con sus ojos, vea la justicia y pueda aplicar la misericordia en aquellos. Pero tú, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lleva a no juzgar al prójimo. Vuelvo a insistir, también dependiendo de lo que se cometa, sino también debemos de juzgar al prójimo por sus méritos. No solamente ver el pecado, tengo que ver para dar oportunidad, tengo que ver los méritos para dar una oportunidad a ese mi prójimo. Se cuenta, con esto termino, hermanos, que en cierta ocasión, en un matrimonio, la mujer reclama a su sirvienta: ¿por qué te robaste ese vaso? Y ella le dice: yo no me he robado nada. Ah, pues te voy a llevar ante un juez para que se te aplique la ley. Y hermanos, el esposo escucha y dice: voy a ir contigo. Se pone toda su vestimenta y no, yo puedo ir y acusar a esa mujer y que la juzguen. Yo tengo que ir. Pero tú, ¿por qué tienes que ir? Y le dice: mira, tengo que ir porque si no procuro que se le haga justicia, ¿qué lo hará? Entonces hasta con la esposa, sí, el hombre le hace ver que habría que tener misericordia, aún aplicándose la justicia, porque si no, ¿qué lo iba a hacer ante esa mujer que estaba sola? Esperando, hermanos, que esta cápsula nos llame mucho la atención. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.